Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios y hoy corresponde al capítulo 26 del libro de Job. Nosotros hemos estado estudiando ya por muchas semanas este libro tan importante que nos ha dado muchas lecciones para nuestra propia vida. Este es el libro de Job. Hemos ido avanzando nosotros en el conocimiento de cómo las personas pensaban acerca de la doctrina de la retribución, cómo ellos pensaban acerca de cómo el pecado trae consecuencias y son consecuencias inmediatas que se vienen en esta vida, cómo esa doctrina lleva a Job a sufrir estas enfermedades y calamidades que le sobrevinieron. Para ellos esa era la razón por la cual Job estaba sufriendo. Para sus amigos eran las acusaciones que hacían cada vez más duras, pero también Job a lo largo de este libro se ha ido defendiendo poco a poco. El último pasaje que nosotros vimos fue el capítulo 25, donde Bildad pues simplemente da un exabrupto y dice cosas que, aunque tienen cierta lógica, pues no van en el sentido o no van en el tono de lo que se supone deberían de haber dicho. Así que la plática, en los ciclos que van dando de conversaciones, pues simplemente se estanca y ya parece ser que no hay nada más que decir. Ahora, en el capítulo 26, Job va a empezar a hablar, ahora sí que como luego dicen, largo y tendido. Va a empezar a decir muchas cosas, pero primero brevemente le va a decir a Bildad algunas cosas. Así que leamos este pasaje para aprender hoy también de la palabra de Dios como lo hemos hecho antes. Dice la Escritura: respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al raso sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Estos primeros 4 versículos nos van a hablar acerca de la breve respuesta que le va a dar Job a Bildad de una vez por todas. Primeramente, Job pregunta: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al raso sin fuerza? Bildad y los amigos de Job también se le han pasado diciendo: esta es la doctrina de Dios y porque tú has pecado, entonces a ti te ha pasado esto y esto es así y así es y así será por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya como un último argumento, Job como que de alguna forma le trata de dar la razón o trata de decirle: aún si tuviera razón, si esto fuera verdad, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Cómo has hecho tú para ayudar a tu prójimo? ¿Cómo te ha servido a ti tu religión? Ya no en la parte teórica, sino en la parte práctica. Pues es una bofetada, de verdad, y una muy dura que le lanza Job a Bildad. ¿Por qué? Porque muchos estamos ocupados en estudiar la palabra de nuestro Dios. Queremos saber cada detalle, qué significa cada jota, cada tilde. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y la palabra de Dios ya nos reveló la voluntad de Él hace mucho tiempo. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y lo segundo, que no es menos importante que lo primero, amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Luego es el mismo apóstol Juan el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Cómo es que está el amor de Dios en él? Pregunta el mismo apóstol Juan. Dice: porque si no pueden amar a su prójimo a quien han visto, ¿cómo es que van a amar a Dios a quien no han visto? De manera que nuestro amor se demuestra por el amor que nosotros manifestamos a la creación de Dios. Cuando nosotros amamos a su creación, nosotros demostramos cuán grande es también nuestro amor para con Dios.
Por eso la Escritura nos ordena en muchas formas, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento se la pasa hablando de eso, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, nosotros vamos a hacerlo para los hombres. No, al contrario, la Escritura nos dice que todo lo que hagamos nosotros de palabra o de hecho, lo hagamos como si fuera para Dios. Esa es la importancia de lo que Job está reclamándole ahora a Bildad. Si algún Bildad tiene razón en todo lo que él dice, si algún es cierto que la doctrina de la retribución es exactamente como Bildad dice, ¿eso de qué le sirve a las personas que están en pecado? ¿Eso de qué le sirve a las personas que están desfallecidas? ¿Eso de qué le sirve a las personas que están cansadas de vivir y cansadas de sufrir y cansadas de tantas cosas de esta vida amarga y llena de sinsabores? ¿Cómo una doctrina fría como la doctrina de la retribución puede servir para calmar las ansias de toda esa gente necesitada verdaderamente de Dios? Por eso les decía yo que lo que Job le dice a Bildad es un bofetadón de aquellos, no le dice cualquier cosa. Y es que una religión que no practica, una religión que no le ofrece nada al perdido, nada al que tiene necesidades, es una religión que de qué sirve. Si yo vengo aquí nada más y canto, y vengo aquí y oro, y vengo aquí y escucho la palabra de Dios, y luego salgo exactamente igual que como que llegué, pues ¿en qué sirvió? ¿Qué ganamos con venir aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí una hora en el calorón, por cierto, si no aprendimos nada? Si no salimos y nos ponemos a practicar lo que leímos en la palabra de Dios. Y Bildad le dice, pues yo no me siento como que haya ganado algo, yo no me siento como que me sienta mejor con mis palabras, se supone que viniste aquí a consolarme, pero yo me siento igual. Y no nada más es así conmigo, es así también con las otras personas. ¿A dónde va nuestra religión? ¿A dónde nos lleva nuestra religión? ¿Cómo ayudas al huérfano? ¿Cómo ayudas al necesitado? Y una vez les platicó eso, que hay un grupo, ¿verdad?, que a las 7 de la mañana ya andan tocando puertas. Y pues se despertó la persona en el domingo. Y digo, mira, te voy a poner bien fácil. Dime tú, ¿qué has hecho para con tu familia? Dime tú, ¿qué has hecho para ayudar a la otra gente? Y si tú me dices qué has hecho, yo me convierto en tu religión. Bueno, pues venimos aquí por eso anunciando el reino de los cielos. No, a mí no me digas tú que vienes anunciando el reino de los cielos. A mí dime qué has hecho. ¿A tu esposo lo tratas bien? ¿A tus hijos les das de comer por andar predicando aquí? ¿A tu mamá la respetas? La señora que fue mi vecina, yo la conozco, yo sé cómo anda, yo sé cómo vive, yo sé cómo hace. Y eso sí, ahí me anda levantando a las 7 de la mañana para predicarme el evangelio. Qué duro, ¿no? ¿Verdad? Porque encorbatados y maquilladitos y con una faldota larga, nos vemos bien predicando. Pero en nuestra vida, ¿cómo ayudamos nosotros a los demás? ¿En qué sirve el mensaje? Si nosotros estamos predicando, si nuestro mensaje no sirve para cambiar las vidas de las personas, entonces es una simple y llana teoría, como dijera el cantautor aquel, y no tiene provecho ni propósito alguno. Eso es lo que debemos aprender, hermanos, muy seriamente. Ahora, a partir de este versículo, después del versículo 4 y a partir del versículo 5, Job va a explicar que él también conoce esas cosas. Por eso en el versículo 4, él dice, mira, ¿de quién es el espíritu del que proceden todas tus palabras? Bildad, si nosotros recordamos los primeros capítulos, especialmente aquellos donde Bildad empieza a decir, él empieza a platicar que a través de una manifestación sobrenatural, él recibió todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, Job le pregunta, bueno, ¿y de quién es ese espíritu?
todo eso que tú sabes, todo eso que tú me has manifestado a lo largo de esta discusión que hemos tenido, ¿de quién es este espíritu? Yo también sé esas cosas. Esas son cosas que se saben. Y es más, Job va a explicarle a Bildad que tiene una sabiduría todavía más profunda que la de él. Y va a hablar acerca del gran poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Las ondas tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Así que Job va a empezar a hablar de cosas desconocidas, de cosas que aún en nuestro tiempo nosotros no conocemos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los océanos, ¿verdad? Nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de ir al mar y hemos estado en el mar varias veces. Y entonces, cuando tú vas y ves en el mar un barco y lo ves allí en el puerto, dices tú, qué cosa tan grandota. Ve uno a veces los contenedores que traen los trailers, un full por ejemplo, y va uno en su carrito y dice, ay Dios mío, ¿verdad? No me vaya a aplastar. Y luego ves el barco cargado de contenedores ahí en el mar, lleno de cientos, no sé si de miles, ¿verdad? Pero por lo menos de cientos de contenedores ahí en el barco enclavado en el mar. Y dices, pues si el trailer era una cosa grandota, imagínate lo que es el barco, tiene cientos de contenedores ahí metidos dentro de él. Y luego ves que agarra el barco y se va metiendo en el alta mar, y se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y luego ves nada más un puntito ahí en medio del alta mar y dices tú, bueno, pues ¿qué somos nosotros verdaderamente al mar? Si el barco lo veíamos nosotros, digo, está grandísimo. Y luego vemos que ya se fue y se metió en el mar y nada más lo vemos como un puntito. Pues ¿qué somos nosotros? Y eso nada más estoy hablando yo de la superficie del mar, de lo que podemos ver. Si nosotros tratáramos de ir hacia lo más profundo del mar, ¿cómo podríamos saber lo que hay allá adentro? No sabemos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la tierra, pues es lo mismo. Nosotros nos han enseñado en la escuela que el planeta tiene una corteza terrestre, y luego escarbas y escarbas y escarbas y llegas hasta lo profundo, brincas placas tectónicas y brincas un montón de capas que tiene la Tierra, llegas al núcleo. ¿Y quién ha visto el núcleo de la Tierra? ¿Quién sabe qué es lo que hay ahí en el mero centro de la Tierra? ¿Quién lo ha visto? Para que diga, yo les puedo explicar. Pues no sabemos. Pues dice la Escritura y dice Job que todas estas cosas, así es el poder de Dios y la omnisciencia de Dios, que todas esas cosas están descubiertas delante de Él. Él sí sabe qué es lo que hay en lo profundo del mar, Él sí sabe qué es lo que hay en lo profundo de la tierra. Para Él no hay ningún secreto, para Él está revelado y Él conoce plenamente. Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Aún de nuestra mortalidad. Nosotros pensamos que en realidad este mundo es todo lo que existe. Y aún así a mí me sorprendería el hecho de que nosotros pensamos que este mundo es todo lo que existe. Pero vamos a otro país y nos damos cuenta que allá, aunque sea la misma tierra, es una cultura completamente diferente. Y todas ellas están desarrollando en simultáneo y Dios las está viendo todas. Por si eso fuera poco, dice la Escritura que Dios conoce todo lo que hay en el cielo. Hoy nosotros podemos pelear acerca de las jerarquías angelicales, acerca de quién es más grande, un querubín, un serafín, un ángel, qué es más, cómo se agrupan las potestades celestiales. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Nosotros podemos pensar acerca de los infiernos, podemos pensar cómo está allá a lo profundo de la tierra, donde están las personas que han muerto, y podemos decir, es que está así, y está más o menos así, y así es cierta, ¿quién sabe? No lo sabemos, pero
Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas. Dice la Escritura, aún acerca de las cosas de la ciencia, dice adelante, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Dice aquí, primeramente nos habla la Escritura acerca del conocimiento que tenía Job. Muchos siglos se creyó, por ejemplo, que había 4 elefantes sosteniendo la tierra, por eso no se caía. Otro tiempo se creyó que había un atlas, ¿verdad? Y lo hemos visto nosotros a veces en nuestros libros de geografía, un superhumano grandísimo que estaba cargando el mundo en sus espaldas. Y nos dice, no, nada de esto. Dice que Él extiende el norte sobre el vacío y ahí cuelga la tierra, como si fuera una esferita de un árbol de Navidad, ¿verdad? Ahí está colgando la tierra sobre la nada. ¿Cómo le hace Dios para eso? Dice la Escritura, ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Otro de los grandes fenómenos, ¿verdad? A veces cuando nosotros hemos ido en el avión, vas tú volando y de repente pasa el avión sobre la nube y se queda el avión todo mojado, como si estuviera lloviendo. ¿Por qué? Porque la nube trae toda el agua ahí cargando. ¿Y por qué no se revienta? ¿Verdad? Usted trata de cargar un vaso con agua y llevárselo, y va a estar tirando agua, y la nube que fácilmente se puede atravesar por un objeto sólido, ahí está cargando el agua, ¿y por qué no la tira? ¿Por qué? ¿Cómo está eso? ¿Quién lo puede explicar? Dios sabe eso. Dice la Escritura, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Fíjense lo que dice la Escritura, puso límite a las mismas aguas. ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros hablamos de que la tierra tiene forma de un ovoide y al final del día, ¿por qué no se cae el agua por el espacio? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no se sale el agua y se riega por todo el espacio? ¿Cómo se mantiene pegada a la tierra? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo es eso posible? Son muchas preguntas que nosotros hemos vivido a lo mejor mucho tiempo ignorándolas, pero Dios lo sabe, todas estas cosas. Y luego dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuál es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Estos versículos, mis hermanos, nosotros no los entendemos completamente porque están escritos en un idioma y bajo una cosmovisión que nosotros no entendemos. Pero de lo que está hablando aquí es no solamente del gran poder que ostenta Dios con las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, aquí dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Entonces, esto es el gran poder de Dios. Si Dios dice, llueva, ahí va la nube. Cuando Dios dice, ahí truene, ahí truena la nube, ahí la lluvia. Vamos nosotros al mar, ¿verdad? El que ha ido al mar sabe de lo que le estoy hablando. Te paras tú ahí en el mar y ves que vienen las olas y quieres quedarte ahí detenido y vienen las olas y te dan una revolcada. ¿Quién puede con el poder del mar? Hablábamos de los barcos hace ratito. Cómo el barco tiene que tener un ancla, porque si no viene el mar y se lo lleva, y ya para cuando acuerdas, adiós barco. Imagínese uno tratando de contener el mar, pues que nada. Pero la palabra de Dios nos enseña cuál es el poder de Dios. Nosotros vemos en la palabra revelado
Dice la escritura que en aquella ocasión que iba Jesús en el mar con los discípulos, y va el Señor Jesús dormido, van los discípulos y lo mueven y le dicen: ¿qué no te da pena que perecemos nosotros y tú vas aquí dormido? Y dice la escritura que se levanta Jesús, se pone allá en el frente del barco y le dice al mar: calla, enmudece. Dice la escritura que se hizo grande bonanza. Y todos se quedaron así de: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué obedeció el mar a Jesucristo? Porque Él es Dios, creador y sustentador del universo. Esa es la palabra de su voz, que le dice al mar: dale para adelante, y el mar le da para adelante. Dice al mar: regrésate, y el mar se regresa. ¿Y quién puede contra su poder? Esa es la fuerza inconmensurable que tiene nuestro Dios. Pero más allá de eso, aquí, como les digo, hay algunas cosas que están ocultas para nosotros. Por ejemplo, aquí aparece un ser mitológico cuando dice la palabra de nuestro Dios que su mano creó la serpiente tortuosa. En el libro de Job, de hecho, se mencionan varios seres mitológicos. Está Rahab, que es una serpiente marina, y luego está el Leviatán, que es también un gran monstruo marino, y está Behemoth, que es un gran monstruo terrestre. Algunos dicen por esto que la Biblia sí habla de la existencia de los dinosaurios, porque nos habla de estos grandes monstruos que había. Y entonces, en aquel entonces, algunas personas adoraban a Rahab, y adoraban, no a la ramera, porque Rahab era una serpiente, la que habla el libro de los Salmos y habla también el libro de Isaías. Y le pusieron ciertos nombres y todo a estas cosmovisiones que ellos tenían en las diferentes culturas, como la mesopotámica, la egipcia o la cananea. Creían en estos monstruos. ¿Existían en ese tiempo o no? No lo sé, pero ellos ya sabían de la existencia de estos grandes animales. Ahora nosotros les llamamos dinosaurios, ¿verdad? Por ahí aparecen en la palabra de Dios revelados estos grandes monstruos marinos y estos grandes monstruos terrestres. Tenían hasta nombre: Rahab, Leviatán, Behemoth. Los tres eran grandes monstruos, unos terrestres y los otros marinos. Y Job dice: algunos adoran a esta serpiente de antaño que habitaba y que se movía en los mares. Y Job dice, y creen que es un Dios. Dice: pues el Dios al que yo sirvo fue el que creó esos animales que están ahí. No nada más creó a unos pocos, no nada más creó a los animales chiquitos, sino a los animales tan grandes que nosotros les tememos, a los animales tan grandes que nosotros no podemos entender, que para nosotros se volvieron un mito y se volvieron una deidad. Dios también los creó. De esta manera proclamaba a Job el poder de Dios por sobre todo y sobre todas las cosas. No hay nada para Job que esté fuera de su control, no hay nada para Job que esté fuera de su poder. Dice la escritura: he aquí todas estas cosas solamente, y esto es tremendo lo que vamos a leer, he aquí todas estas cosas son solamente bordes de sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estuviéramos haciendo una imagen del poder de Dios, ¿verdad? Estuviéramos tratando de decir: ¿qué tan poderoso es Dios? Es solamente una pequeña representación de lo poderoso que es nuestro Dios. Dice: cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, porque el dueño de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Cuántas cosas hay que no conocemos o que no podemos nosotros comprender de Dios? Sabemos lo grande de su poder, sabemos su magnificencia, pero hay cosas que no entendemos de Él. Yo
creo que he estudiado un poco acerca de esto. Y aún hay cosas que yo no entiendo de Dios. Pero algo que no entiendo de Dios es cómo en la cruz de Calvario Él pudo separarse de su Hijo Jesucristo, siendo Dios. Como Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y he escuchado varias explicaciones al respecto. Y aún con todo y eso, yo no lo comprendo al 100%. Yo no entiendo, incluso si me pongo a pensar detenidamente en esto, ¿cómo es que Dios puede estar en todas partes? ¿Cómo Él puede estar allá arriba y aquí abajo y puede estar allá? Él ocupa todo el universo, es tan grande que ocupa todo el universo, o de alguna forma está esparcido como los átomos, manifestado en todo el universo. Es un puntito, pero si entonces es un puntito en cada lugar, entonces es uno, o son varios, o tiene varios cuerpos, o ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? No lo sé. Alguien va a ver el video posteriormente y va a tratar de explicarlo y va a tratar de decir esto por esto, o alguien va a negar y va a decir no es cierto, pues ya ves, tú mismo estás diciendo que no es posible. ¿Cómo podemos nosotros comprender y cómo podemos nosotros entender plenamente a Dios? Yo a veces me pongo a pensar en esto, ¿verdad? No sé si sea correcto o no, pero si yo fuera una pulga, si yo fuera un ácaro o una lombriz viviendo dentro de mi intestino, y entonces yo estoy habitando solamente una parte de este gran organismo. A lo mejor para el ácaro un bello diría, pues es la selva, la candona, ¿verdad? La que está ahí con nosotros. Para mí es una cosa insignificante, ¿verdad? Y él no puede entender quién soy yo, ni por qué hago lo que hago, ni por qué digo lo que digo. Incluso no puede entender el ácaro o la lombriz o lo que sea que hay en mi cuerpo, no puede entender el idioma que hablo, no puede entender por qué mando células que luego los destruyen, o por qué me baño y de repente viene un agua sobre todo mi cuerpo y se van ellos volando. No puede entender todas esas cosas. ¿Por qué? Porque comparado conmigo, ese animalito es microscópico, es tan pequeño que no alcanza a ver toda esta realidad que nosotros estamos teniendo, esta realidad que nosotros estamos participando. Pero todos nosotros, los seres humanos, a veces creemos tener, mejor dicho, esa gran sapiencia para explicar a Dios, para decir cómo es Dios, qué hace Dios, cómo se mueve Dios, cómo piensa Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo vamos nosotros a tener esa capacidad de comprender a Dios al 100%? El mismo apóstol Pablo lo dice en la Escritura. Él dice que el que escudriña a Dios es el Espíritu. Es el único que puede escudriñar a Dios, que puede conocer a Dios. Pero nosotros, en nuestra insignificancia, ¿cómo podemos entender a Dios? Con eso termino. Si usted está de acuerdo conmigo, y esto yo creo que es lo que Job quería decirle también a Bildad, entonces ¿cómo vamos nosotros a hablar con Dios? ¿Cómo vamos nosotros a decir, en este punto de lo que está pasando en tu vida, lo que Dios quiere hacer contigo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decirle, mira, te atropellaron porque Dios quería tal o cual cosa? Como dice a veces la gente cuando se muere algún famoso, se murió Paquita la del barrio, pero era porque Dios quería tener a alguien que le cantara ya. ¿En serio? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber cuál era el plan de Dios para esa persona y decirlo así, como si de veras uno conociera o entendiera la majestuosidad de nuestro Dios? Y aún cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en pruebas, a veces nos atrevemos a reclamarle, a decirle a Dios, oye Dios, ¿por qué haces así? ¿Por qué le haces así? ¿Por qué permites que pase esto en mi vida? Tú no deberías de estarme haciendo esto a mí. Y Dios seguramente va a estar con nosotros y decir,
Tú me estás diciendo a mí, tú me estás preguntando a mí el por qué yo hago todas estas cosas. Tú estás tratando de entender lo que yo hago o estás tratando de corregirme en la forma que yo hago las cosas. ¿Es en serio? Fíjense, mis hermanos, cómo quedamos nosotros delante de nuestro Dios cuando tratamos de explicarlo a Él y cuando tratamos de explicar su proceder y explicar los razonamientos de Dios. Son cosas que a veces nosotros no hemos entendido. Yo les he dicho muchas veces, y no es un falso orgullo ni una falsa arrogancia, simplemente es lo que es. Uno en ciertos temas tiene experiencia. Yo no puedo negar eso, ¿verdad? Y mi trabajo me ha costado. Y a veces en campos como en la educación, o en temas de la Biblia, o en otras cosas que yo tengo conocimiento, y ya por años he practicado ese conocimiento, a veces ha llegado gente a decirme, no, es que tú no sabes nada, y es alguien que yo claramente sé que va empezando, y yo me quedo pensando, ¿es en serio? Que tú que no sabes ni bien escribir la A en el renglón de la libreta, me estás diciendo a mí que yo no sé nada. Yo sé que esto suena mal, ¿verdad? Ay, qué sangrón es el hermano. Pero es verdad. O sea, ¿cómo me va a venir a mí a decir que esto es así o que esto es así? Si yo sé, si lo he estudiado, si lo he hecho, muchas veces, ¿cómo me va a tratar a mí de corregir a alguien que apenas va empezando? Pues así somos muchas veces con Dios. A veces queremos ponernos con Dios y decir, a ver Dios, ¿por qué esto es lo otro? Cállese. Usted no cuestione a Dios, porque Él es soberano. Nosotros no. Nosotros somos ignorantes en muchas cosas. No entendemos bien. Si usted por lo menos pudiera explicarme todo esto que leímos en el capítulo 26 y me dice, hermano, pues no sea bobo, ¿verdad? Las nubes cargan el agua de esta manera, hay que hacer un efecto de la condensación, los barcos, miren, se flotan sobre el mar, por esto, por esto. Bueno, si ya usted perdón me puede explicar todo eso, bueno, o sea, pero si no sabe ni esto, ¿por qué queremos juzgar a Dios? Si usted sabe lo que hay allá en el infierno, si usted sabe lo que hay allá en lo profundo de los mares, si usted sabe lo que hay más allá en las estrellas, entonces sí, cuestione a Dios, pues dígale a Dios, Dios, tú no sabes, Dios, mira, yo también soy igual que tú. Pero si no entendemos ni esto, ¿cómo vamos a explicar nosotros el proceder de Dios? ¿Por qué Dios hace como hace? ¿Por qué Dios dice lo que dice? ¿Por qué Dios busca lo que busca? Somos, como dijo en capítulos anteriores, somos más que gusanos. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos discutir? Nada. Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas y lo único que debemos de saber y que nos debe de bastar es que nosotros somos sus hijos. Y si Él cuida de las aves, cuida también de cada uno de nosotros. Así que espero en el Señor que este mensaje pueda ser lo que está necesitando de su alma y que nos ayude a llegar a un conocimiento más profundo de lo que es nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche.